estamos? ¿Cómo andamos? Bueno, es largo, o no sé, así que vamos. Quiero ver si ayudo, digamos, si aclaro, probablemente oscurezca todo el tema. Voy a usar ejemplos más balburdos, muy a lo Argento, esta vez. Todos los artículos de blog, más o menos, los van a tener que leer para seguirme. E igual lo que voy a decir es muy básico, pero probablemente también me enrede porque esto es mental. Bien, bueno, primero puntúo cosas, cada cosa, y después por ahí me explayo. Vamos con la mente. Mente, hay una mente. Bien, tenemos una sola. No es que hay un montón de mentes, sino ni que cada uno de nosotros tenemos nuestra mente, que por ahí al principio medio se vio así para que se entendiera, pero en realidad hay una mente única a la que accedemos más o accedemos menos, de la que vamos agarrando más cosas, más porciones o menos porciones, y además a la que contribuimos, ¿bien? Con más cosas o menos cosas, dependiendo de cada uno. Uno suma cosas a esa gran mente o no. No es que resta, sino que uno por ahí lo que tira a ese lugar, por las características de los pensamientos que uno tiene, en algún momento, más pronto, menos pronto, no sirve para unas mierda, entonces son reciclados, perdón, y no perduran, digamos, como para realmente llegar a formar parte de esa mente, ¿bien? Después, la mente, que es básicamente todo. Después tenemos el cerebro, todos tenemos cerebro, acá adentro, es un órgano físico, ¿bien? Sus funciones, en general se estudian las funciones que tienen que ver con controlar el cuerpo, pero en realidad nosotros vamos a otras funciones que tienen que ver con su capacidad de ser como un radiotransmisor y emitor de ondas electromagnéticas y también un procesador de datos. Es el instrumento que tenemos, el instrumento físico, digamos, para poder conectarnos a la mente desde la tridimensionalidad, que es donde estamos. ¿Ven? Luego tenemos esferas mentales. Las esferas mentales se insertan en los avatares. Bien, en los avatares conscientes o pensantes, vamos a ver, para que pueda grabar y reproducir información. Entonces, las esferas mentales lo que hacen es que esa mente única, digamos, que hay, se manifiesta en cada particularidad, como si fuese la mente propia del avatar, ¿bien? Se complementa con información recuperada de otras esferas mentales, la producida por nuestra propia experiencia con la realidad o con el espacio matricial mental. Bueno, después lo vemos mejor. Cuerpo mental, también todos tenemos uno, en realidad todos los seres pensantes tienen cuerpo mental, es particular de cada avatar. Está formado siempre por pensamientos. Los pensamientos siempre pueden ser propios o ajenos. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Es como uno de los puntos de esto. Y es lo que nos va a conectar con la mente de un lugar no físico. ¿Bien? Al igual que las esferas mentales, los cuerpos mentales son exclusivos de los seres conscientes. ¿Bien? Los demás seres lo que tienen es una especie de mente colectiva, salvo como se vio en el artículo jerarquías, hay animales que tienen como un protocuerpo mental que funciona en base a la empatía-simpatía con un ser consciente, en este caso humano, porque bueno, porque acá habitamos humanos. Después tenemos el mental. El mental, como el tema psiquis, creo que para empezar deberían ir a leer, deberíamos todos, pero un poco lo que es la etimología de la psiquis y por qué se vincula con el alma. Pero bueno, voy a sacar el término psiquis porque entiendo que no se termina de entender, así que yo lo voy a interpretar, porque como le digo, esta charla es más interpretativa desde mí que realmente términos reales, valederos. Bueno, como un mecanismo o varios mecanismos en realidad, que hacen que nuestros cuerpos, todos nuestros cuerpos, se configuren como se terminan configurando, sean en definitiva lo que terminan siendo, y que funcionen bien o mal
si nuestro mental está comprometido. Bien, está vinculado, como les digo, a los diferentes cuerpos de cada avatar. Entre las funciones en general, la más tiene que ver con equilibrar, alinear varias cosas, trabajar con hidrógenos, producir nitrógenos, bueno. Después tenemos el espacio matricial mental. Espacio matricial está súper sabido, no tengo que explicarlo mucho, pero entender que todos los seres vivos que tienen libre albedrío, o digamos que tienen conciencia, tienen espacio matricial mental. Bien, no lo tienen los seres vivos que no poseen ecuaciones de elección, digamos. El espacio matricial lo tiene la gente que tiene cuerpo mental. La gente, digamos, no lo tienen las, qué sé yo, las moscas. Bien. Y bueno, y después, que ahora estamos andando un poco por el tema de lo onírico, el espacio matricial supramental, que sería como la dimensión donde se encuentran las ideas del diseño de las formas. El tema del espacio supramental es que uno tiene que como soltar todo preconcepto sobre lo que es una forma y lo que es una dimensión en nuestra realidad subjetiva. Igual arrancamos mejor por el mental, porque el supramental ya lo veremos. Bien, y acá vamos a básico, lo básico. Bien, y me traje esto re lindo que le robé a mi hija, que lo iba a hacer mejor, pero mis hijos están durmiendo ahora y si espero a que se despierten, después no tengo tiempo de grabar. Me traje una pelota de golf porque no encontré la pelota con el ojito que tiene mi hijo. Bueno, nuestros tres cuerpos inferiores ya sabemos que se desplazan en tres espacios matriciales. Cada uno tiene una cantidad posible de octavas a proyectarse o realidades a manifestarse, como lo quieran decir. Bien, 16 el físico, 15 el mental, 18 el etérico. Bien, una octava del espacio físico debe tener su correspondencia con los otros dos para funcionar correctamente. Bien, y vamos al maple. Vamos a ver los maples. Yo hice unos maples re lindos esta mañana. Bien, este es mi espacio mental, que tiene un agujero ahí, porque tiene 4x4, pero uno no. Ven que tiene ahí, no se ve, pero tiene un círculo, un cuadrado, un triángulo y un rombo. Esas serían las octavas. Bien, lo tendría que haber hecho todo, pero lo hice recién en 5 segundos y quería grabar antes que se levanten mis hijos. También la tiene mi espacio físico. Bien, tiene 4 octavas, que cada una tiene sus características, y también el etérico. Yo las pongo así, y si engrampa, o sea, si yo tengo acá un cuadrado y acá un cuadrado, acá un círculo, digamos, esto corresponde con esto, pimba, eso funciona bárbaro. ¿Bien? Entonces, la octava de cada una de las tres hueveras del físico, que va en el medio, el mental y el etérico, tiene que coincidir para que esto vaya como tiro. ¿Bien? Está el físico en el medio, como ven, equilibrando la ecuación. El etérico tiene 2 espacios sobrantes, astral inferior, astral superior. Igual el etérico lo voy a dejar acá para que no me complique, porque no vamos a hablar del etérico. Estamos acá con el mental. Entonces, esto, como les digo, está requete visto. ¿Bien? De las 16 octavas posibles, o sea, de las 16 realidades, cuadradas, las 4 que puse y otras demás, las 16 octavas que puede elegir manifestar o proyectar en un momento determinado, solo 15 tienen correspondencia con el espacio matricial mental. En el medio tengo un agujero. Bien, en este, bien, estas 15 hueveras, estas 15 del mental, se tienen que llenar con esto, con las octavas correspondientes a la octava física y a la etérica. Bien, y esta, la vacía, acá cae, pimba, la esfera de conciencia. Bien, ¿qué más cae en esa octava? Los pensamientos. Y acá corté un montón de papelitos, no se ven, miren qué lindos. Bien, yo voy a tirar pensamientos. ¿Ven? Los pensamientos yo los puse de color violeta, como mis octavas mentales, violeta no, rosa, pero también puse unos pensamientos, miren, amarillitos, ¿bien? Porque estos no son míos, y también los voy a poner ahí, todos ahí, ¿bien? Si mis pensamientos están acá, o sea, en la huevera que no tiene correspondencia, en mi huevera mental, que no hay mental, o sea, esto funciona medianamente bien. Si los pensamientos empiezan a deambular por las otras hueveras,
cagaste. Si yo tengo encima en esta huevera un pensamiento que ni siquiera es mía, o sea, uno de estos rositas, y que encima tiene forma de rombo y lo pongo en la octava que tiene forma de cuadrado, recagaste. ¿Se entiende? Entonces, 15 de mis hueveras, las 15, como digo, deberían estar llenas con su correspondiente octava mental y no con pensamientos. Tenés una huevera vacía, de octavas, digamos, donde se ubica, o debería ubicarse, se ubica la esfera de conciencia y donde se deberían ubicarse los pensamientos. Lo que pasa es que nosotros terminamos ubicando pensamientos en estas. Bien. Y a veces terminamos sacando la esfera de conciencia de acá, mandándola a otro lado y poniendo acá cualquier pelotudez. Bien. Bueno. Entonces, esta maple, digamos, con las 15 hueveras, que es el espacio matricial mental, se encuentra en el sustrato E. Bien. Todos los pensamientos que nosotros tenemos, vamos a decir instantáneamente, se proyectan por el sustrato E hacia el quantum. Y ahí se guardan, se reciclan, se reutilizan. ¿Estamos? ¿Cómo hago yo? Cada uno con esas esferas mentales que yo digo que se insertan en los avatares que van a ser pensantes, que tienen alfas y analfas que salen y toda la historieta, que lean eso. Por ejemplo, yo estoy acá, ¿no? Bueno, listo, me cebo el mate. Ay, qué rico el mate. Está medio lavadito. Bueno, esa burbuja mental que yo generé pasa al sustrato E. Se va ahí volando para el quantum. Así con todos los pensamientos de todas las personas en todos los tiempos. Y no solo de nosotros, no solo la humanidad de la Tierra. ¿Bien? De esa enormidad de pensamientos, o sea, de burbujas mentales que no necesariamente de las que generé yo misma, digamos, no siempre son de mi mental, sino que a veces hay amarillas, o sea, yo tengo a veces papel glacé amarillo que traigo. Luego, los cabezales de mis esferas mentales recuperan. Bien, yo los hago y proyecto y después los recupero. Bien, los capto y después los tengo que venir a depositar acá. Bien, yo capté este pensamiento divino, lo tengo que depositar acá. Estamos. Este es mío, qué suerte que tuve. No fui, agarré un amarillito con otra forma. Bien, no agarré este, que no era mío. Sí, este también. Bueno, no importa, es que el papel se me pega a los dedos porque ya me da bruta. Bueno, entonces, los cabezales de mis esferas mentales captan los pensamientos, los depositan con suerte donde corresponde, en la huevera vacía. Bien, pero también, como les digo, y habitualmente los tiran en alguna de las otras hueveras que en realidad deberían tener octavas solamente asociadas a sus correspondientes octavas físicas. Si es un cuadrado en todas, en las tres. Bien. Obviamente una octava no se puede reducir a un cuadrado ni a una figura geométrica, pero para que se entienda, una octava es una octava, una proyección completa. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es llenar de pensamientos solo la huevera vacía y solo con pensamientos propios, o al menos tratar de manifestar la octava, o sea, nosotros apuntamos una octava y la manifestamos, y esa manifestarla con la mayor cantidad de pensamientos propios y que lo más posible estén adaptados a esa octava. ¿Bien? Que si la proyectamos desde acá, digamos, los pensamientos están adaptados a la octava. Si los pensamientos están adentro de acá, de la octava, en general no están adaptados a la octava, si son basura. Bien, en general el pensamiento suele ser de otra forma, no de la forma de la octava, entonces ahí no distinguimos fantasía de la realidad. Bien, ¿qué pasa? A ver, lo más importante es esta historieta famosa de entender los pensamientos propios en lo posible, porque para qué preocuparnos por los ajenos, y controlar lo más posible que este proceso se produzca así. Bien, uno tendría que poder distinguir los pensamientos y qué tipos de pensamientos tiene. Yo distingo algunos.
no todos seguramente. Por ejemplo, yo estuve pensando, digamos, yo tengo ciertos pensamientos que hago como desde el inconsciente, digamos, de manera inconsciente, que son para poder funcionar, que serían así como un archivo TXT, digamos, base, sin formato, plano, de texto plano, así, sin dimensiones, o con pocas. Por ejemplo, si a mí me pasa mucho cuando manejo, que les pasa a todos, uno va manejando y va haciendo 800 manejos, escucho música, charlo con el de al lado, no voy a decir que mando audio por el celular, pero todos saben que también lo hago. Bueno, llego y yo ni sé cómo manejé, pero digamos, toda la percepción del entorno, toda, fue necesaria para yo poder manejar. ¿Bien? Digamos, hay toda una percepción del entorno para poder actuar cotidianamente, digamos, que se maneja con un tipo de pensamiento que para mí se rescata de manera casi inmediata. Uno lo interpreta como que vive en el presente, digamos, uno interpreta como que ese pensamiento es presente, pero en realidad hay que entender, ningún pensamiento, igual no sé si eso es importante, pero no son en el instante presente exacto, ya que este proceso de pensar, que implica con los sentidos leer el entorno, transmitir y luego recuperar la burbuja, digamos, todo ese proceso se tiene que efectuar. ¿Bien? Pero bueno, este tipo de pensamiento, para mí, el sistema como que lo sube el quantum, así, porque si no se me llenan las esferas mentales y se me explotan de pelotudeces. Entonces, lo sube al quantum, libera las esferas mentales para que no se saturen. Y yo creo que también en el quantum después se reciclan rápido. No son de esas cosas que andan ahí dando vuelta, entonces las pescamos. ¿Bien? Sí están un tiempo, pero tienen como un reciclaje más rápido. Y como esto hay miles, este pensamiento es como cotidiano, ¿bien? Porque implica que uno pueda funcionar, así como se generan, se desplazan, como les digo, por el sustrato E al quantum, y creo que como que van a la papelera de reciclaje rápido. Luego tenemos unos pensamientos que son más conscientes, o sea, que son conscientes, ¿bien? De estos hay varios tipos. Hay uno que, si el otro era un texto plano, este podría ser tanto una fotografía como un video, digamos, porque hay más complejos, con más sentidos, con menos sentidos, con mayor información, con menor información, más intensidad, digamos. No son todos exactamente igual, de la misma calidad ni de la misma intensidad, ¿bien? Tienen más, menos dimensiones. Y son los que se recuperan y se quedan ahí en las hueveras. Son los que más se quedan ahí en las hueveras. ¿Bien? Con suerte la huevera que corresponde, pero a veces no. ¿Bien? Estos pensamientos también los recicla el sistema, digamos, pero no de manera inmediata, porque nosotros los necesitamos. Hay pensamientos que uno necesita tenerlos para poder accederlos de manera más rápida. ¿Bien? Entonces se suelen quedar en nuestras esferas mentales. ¿Bien? También, ¿qué pasa? Se quedan dando vuelta, son los que más se quedan dando vuelta ahí pululando, también cuando uno los proyecta. Bien, entonces, todo pensamiento que se queda pululando por el sustrato E, mientras esté ahí dando vuelta y el sistema lo recicle, cualquiera lo puede rescatar, ¿bien? Y mandarlo a su huevera. O sea, uno puede rescatar cualquier pensamiento de los que están ahí pululando, que no sean propios, y lo manda a la huevera de uno, ¿bien? Eso también hay quien lo hace, digamos, como sabe mandarlos, rescatarlos y mandarlos a hueveras ajenas, ¿bien? Esto puede ser por sugestión, publicidades, hipnosis, qué sé yo. Rosacruces, seguro saben, los Rosacruces saben todo. Digamos, hay muchas formas de que nosotros tengamos pensamientos ajenos. En realidad, la mayoría de las veces es porque nosotros mismos los rescatamos, digamos, por un mal funcionamiento nuestro, de nuestros mentales, que continuamente están pidiendo pista y uno nunca les da descanso como para poder ponerse a tener energía de sobra para hacer otras cosas, siempre están barriendo, ¿bien? Después, bueno, hay pensamientos que para mí son más referenciales de otros pensamientos, como si fueran notas al pie o comentarios de los pensamientos para que uno los pueda rescatar. Y después están esos pensamientos que son lo más del mundo mundial, que son como en 5D, no sé, o en 4D, como una película en 4D que te mueve y te tira, te escupe en agua.
que es una genialidad para mí, que si los han podido rescatar, digo, porque si no es medio difícil que lo entiendan, uno ahí se da cuenta del nivel de registro que uno puede tener realmente de los sucesos, que uno puede usar los sentidos de otros cuerpos y no solo el cuerpo físico para extraer información del entorno. Y estos pensamientos, digamos, ya pasan como por ahí una capa un poco superior del espacio matricial mental, como tiene que ver con los sueños lúcidos también. Para mí, cuando los ves, cuando los rescatás, como decir, son muy fáciles de distinguir. Yo si, por ejemplo, en 10 años rescatara este momento tan divino, con un tipo de grabación así, yo en la burbuja, al rescatar esa burbuja, podría ver y percibir cosas que en este momento, mientras estoy hablando, no tengo ni idea que hay acá y que puedo percibir. Bien, por ejemplo, está, no sé, el gato, ustedes lo ven ahí durmiendo en la cajonera. Yo podría, no solo, qué sé yo, oler el olor del gato, podría hasta escuchar, por ejemplo, el latido del corazón del gato, que yo en este momento no lo escucho. Podría abrir los cajones y poder sentir el olor que tienen, no sé, las sábanas del cajón de arriba o las toallas del cajón del medio. Bien, todo eso que yo ahora no lo percibo, si yo lo rescato lo puedo. Podría, por ejemplo, sentir hay unos licores ahí, el gusto de los licores, bien, el olor, no sé, de la tierra que está posada arriba del mueble. Todo eso uno lo rescata cuando rescata estos pensamientos, bien, porque se generan con más sentidos que los físicos. Yo no sé si es que no se generan tanto o que no se pueden rescatar tanto. No sé cómo es. Yo no he rescatado muchos y hay que hacerlo como también para mí desde el medio que uno usa, no sé si no usa el supramental para rescatarlos. Los sueños también son pensamientos posibles de ser rescatados y usados, ¿bien? Y los sueños también, no todos, porque sueños hay como un universo onírico. El onírico es como todo un universo y hay toda una parte que es una pedorrada también. Pero tienen esta particularidad que los sueños se generan a partir de sentidos de otros cuerpos y no solo el físico, por eso las formas que toman las cosas no tienen que ver con las formas físicas. ¿Bien? Igual hay que también entender que en un sistema desequilibrado los sueños también están complicados. Es una de las primeras cosas que uno tiene para darse cuenta de lo complicado que uno está, son los sueños, es si uno no sueña, el nivel de desequilibrio de los sueños. Por eso hay que prestarle bastante atención. También hay veces que uno rescata sueños y no los distingue como tales. Bien, uno lleva acá a la huevera, uno rescata un sueño y por ahí lo pone en una de estas hueveritas en vez de en esta y uno lo toma como un recuerdo real. Y no es fácil, no es fácil. Bien, pero bueno. De todos los primeros pensamientos de los que hablé, hoy estoy hablando más rápido de lo normal, se van a matar todos porque quiero que no dure 2 horas esto. De todos los primeros pensamientos, digamos, estos están como en una capa más vale baja de lo que creo que se llamaba inferior, pero no estoy segura del nombre, de lo que sería el espacio matricial mental. Bien, ¿cómo agarramos los? ¿Cómo hago para que el sueño venga y se me caiga en la huevera? Esto de entender que es un pensamiento, como decía, hay que entenderlo porque es lo que uno tiene que poder controlar, digamos, uno tendría que poder hacer el proceso de limpieza antes de que tenga que intervenir el mental. Bueno, igual es desde el mental también, pero bueno, uno lo hace a conciencia. Bien, los pensamientos actúan de nexo entre mi cerebro y la mente. Bien, como les decía, yo pienso, grabo y desgrabo burbujas con información propia o ajena, presente, pasada, futura. Bien, usando esferas mentales. Igual como decía, no es que uno piense en el presente, porque desde que yo veo algo, esto se cataloga, sube, se descarga, no están ahora en el presente y además los pensamientos no son inocuos de ningún punto de vista. Es un proceso que genera endo y exoenergías según los centros que usemos para rescatar los pensamientos. Un mismo pensamiento rescatado del emocional cuando no debería serlo del mental genera por ahí
exoenergías pindorchas, que después el mental tiene que ver cómo abaraja, acomoda, equilibra. Bien, también esto es otro de los temas porque hay que estar atentos a los pensamientos porque generan endo y exoenergías. Bien, no es que un pensamiento es la nada, más allá de que después, además, son los que terminan generando las realidades. Entonces, no es poca cosa. Los pensamientos propios, como les digo, son por recuperación desde nuestras esferas mentales y también pueden provenir del pasado, presente y futuro. En general, cuando los pensamientos recurrentes son del pasado, los del presente son un poco más esporádicos y en general los del futuro son fantasías, salvo, obviamente, que hablemos de, no sé, premoniciones, pero también ya provienen de otra capa del mental, como también estos pensamientos 4D de los que hablaba. Bien. Y después tenemos los pensamientos ajenos, que son los que uno tiene que estar atentos. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué uno? A ver, en general hay todo un... hay basura sobrante de todos los pensamientos que queda por ahí pululando, va al sustrato y queda por ahí pululando hasta llegar al quantum. Bien, esperando que se recicle. Cuando se desplaza la basura mental de todo el mundo, digamos, en realidad son todos los pensamientos de todas las personas, los podemos enganchar, digamos, cuando enganchamos el propio, enganchamos el ajeno. Bien, una de las cosas es que la basura atrae basura. Bien, si en mis esferas mentales yo tengo pura basura, los cabezales van a hacer clic y lo que van a hacer es llamar a recuperar, digamos, más basura, por la propia vacuidad de la basura misma que yo tengo. Bien, entonces, lo primero que recupera un cabezal es lo que tiene más a mano. ¿Qué es lo que tiene más a mano? Bueno, por un lado, como decía, lo que atrae. Digamos, si yo atraigo basura, lo primero que tengo es basura. La forma de atraer porquería es teniendo porquería. Es así, si yo tengo buenos pensamientos, atraigo buenos pensamientos. Entonces van a ser los que están más cerca de mi cabezal, entonces van a ser los que va a agarrar. Al revés, si mis pensamientos son una pedorrada, lo que voy a traer es pedorrada y es lo primero que voy a agarrar. Eso por un lado, y otro lado, obviamente, lo que se guarda más cerca, que serían los recuerdos más cercanos. ¿Bien? Una vez que el cabezal recupera las burbujas, las lleva a la esfera y el mental es el que se encarga de ver si eso lo conservo, lo elimino, lo acomodo, lo que tenga que hacer. Eso pasa si el mental está afinado. El mental no hace milagros y es un mecanismo que se satura y en general lo tenemos saturado, digamos, llega un punto que ya basta, chicos. Entonces lo tapamos de trabajos, se pudre, tira la escoba y se da mierda el mental. Bueno, así es como recuperamos. ¿Cómo la generamos? También a través de las esferas, ¿cómo generamos los pensamientos? Digo, a través también de las esferas mentales y cómo interactúan con el medio. ¿Bien? Las 6 esferas mentales que yo les decía se insertan en el avatar, en todo avatar que va a ser un ser pensante, ¿no? Y es a través, digamos, usando las esferas mentales que tienen sus alfas, en alfas, eso que no sé si lo nombré, pero no importa, funcionan como materia prima, digamos, virgen, para que a través de la interacción de mis sentidos, que no son solo los físicos, con la realidad, se produzca la primera fase del proceso mental. Como digo, cada cuerpo tiene sus propios sentidos, ¿bien? Aunque pensemos que solo tenemos los 5 sentidos del cuerpo físico, el sentido físico de la vista tiene su correspondencia en los otros cuerpos, ¿bien? Porque el ser, lo que viene es a tener una vida, ¿para qué? Para experimentar a través de los sentidos en todos sus cuerpos. No experimenta solo en el cuerpo físico. O sea, es más, es el más pedorro de todos los cuerpos que tiene para experimentar. ¿Bien? Entonces, toda la percepción que tenemos de nuestro entorno, con los sentidos de nuestros cuerpos, produce pensamientos que van a navegar por el sustrato y hasta el quantum y permanecen ahí, en general, en la capa inferior del espacio matricial mental, que es esta que explicaba recién. Después tenemos en otra capa varias cosas que no son todas lo mismo, para nada, ni todas están juntas en el mismo lugar, ya sea por función, energía o jerarquía, pero sí todas son
conscientes de sí mismas. Bien, algunas para mí tienen que ver con estos pensamientos más 4D que les decía, con proyecciones desde lo onírico o lúcidas en la vigilia. Muchas tienen que ver con cosas como rezos, invocaciones, llamar a los maestros, a los guías, al ángel de la guardia y, ¿por qué? Obviamente no, a demonios, ¿bien? Cuando una persona invoca un demonio, al invocarlo, este demonio pasa a habitar ese espacio matricial mental, ¿bien? Obviamente no habita en la misma subcapa si yo llamo a mi guía, ¿bien? O a mi protector. Pero para poder interactuar con nuestra realidad subjetiva, primero estas cosas deben manifestarse en el espacio matricial mental y luego, como que desde ahí pueden intervenir en la realidad subjetiva, digamos, que no es tan realidad, pero bueno. Esto lo pueden hacer ya sea desde el físico o en lo etérico. Esto también que decía recién, digamos, pueden hasta ocupar el espacio donde está acá mi pelotita. Pueden ocupar este espacio, bien, que normalmente ocupa la esfera de conciencia. Yo puedo agarrar la esfera de conciencia, revolearla al sustrato E, se va a dar un paseo y en ese lugar viene una conciencia. Puedo llamar un demonio y ponerlo ahí, o los medium ponen ahí otras entidades conscientes de sí mismas que pasan a ocupar acá y la esfera mental de ellos se va de paseo, ¿bien? Pero después vos tenés otra conciencia haciendo su gracia en este lugar y cagándote todo, todas las octavas, ¿bien? ¿O no? Bueno, no sé. A ver, porque cuando esto pasa, normalmente, nosotros lo que estamos, momentáneamente o definitivamente, porque a veces no hay retorno, estamos desaparecidos porque perdimos nuestra esfera de conciencia, ¿bien? Y se puede perder en lugares más escabrosos del espacio matricial mental, porque que una capa sea habitada por seres que uno invoca, que tienen conciencia de sí mismos, no quiere decir que la naturaleza de esos seres no nos sea tremendamente hostil. Digamos, hay lugares donde realmente yo no le recomendaría a nadie sacar a pasear la esfera de conciencia, ¿bien? A veces igual, la esfera queda allá y es imposible el retorno. A ver, o sea, también, que tiene que ver con lo que se habla en el artículo, digamos, el espacio matricial mental actúa como cuerpo de enlace entre la conciencia y la supraconsciencia a través de la esfera de conciencia. Digamos, podemos usarlo para ir un poco más allá, pero también puede pasar esto que digo, cuando pasa, se queda allá y no quiera o no pueda volver. ¿Bien? Igual nada, volvamos acá. Entonces, el espacio matricial mental, lo que nos da, que no sé si eso se tiene claro, pero supongo que sí, es la posibilidad de elegir, digamos. No hay libre albedrío sin espacio matricial mental, o sea, tiene estas 15 octavas posibles, una esfera de conciencia que las observa y elige proyectar una, ¿bien? Todo ser consciente usa este espacio para determinar sus ecuaciones de elección a conciencia o a menor conciencia, ¿bien? ¿Se entiende? Y además, el mental va a terminar siendo, o sea, el físico es casi, el colectivo es casi incambiable, pero el tipo de pensamientos con lo que yo proyecto la octava van a determinar mi octava, o sea, el mental en ese físico. Bien, eso es particular mío. Como yo voy a la octava cuadrada, es cuadrada acá, bien, va a funcionar bien. La tengo acá abajo que la saqué, es todo un cuadrado, eso quiere decir que la octava va bien, como corresponde. Ahora, ¿cómo yo la navego? O sea, ¿qué tipos de pensamientos yo proyecto en esto, yo tengo acá, con los cuales voy a manejar la octava? Eso es mi responsabilidad y eso es lo que va a hacer cómo yo la vivencio. Si la vivencio como una mierda o la vivencio como algo positivo o como algo lo que sea, depende del tipo de pensamiento que yo guardé en la huevera. Y tienen que estar acá guardados los pensamientos, porque en cuanto yo lo traslado acá, la cago por completo. Y ahí es donde tienen que intervenir este mecanismo que es el mental, porque es el que se ocupa, primero, entre otras cosas, que los cuerpos sean, como les decía, es el que termina configurando los cuerpos para que sean lo que tienen que ser, porque al final todo es mental. Pero además, que trabajen de manera alineada, ¿bien?
O sea, el mental, entre todas las cosas que hace, esos mecanismos, digamos, del mental, uno es intentar todo el tiempo lograr el equilibrio de cada cuerpo y la alineación entre todos los cuerpos, digamos, porque todos los cuerpos alineados es la forma de lograr que los pensamientos de la huevera sean propios y no ajenos. Bien, y además de mantener la coherencia entre las tres hueveras de la octava. Bien, como decía, si esta huevera es un cuadrado, esta tiene que ser un cuadrado y la de abajo tiene que ser un cuadrado. Bien, eso no pasa tan seguido como uno presupone. A veces no, no pasa, ¿entendés? Además, lo que tiene que ver con que los pensamientos no estén en la vacía y estén en alguna de las otras hueveras, terminamos pensando, porque el pensamiento no se corresponde, que esa octava tiene forma de luna cuando tiene forma de cuadrado, y vamos proyectando en el 4x4 escenarios virtuales que no tienen su reflejo. ¿Bien? También el mental hace esto de ocuparse que la fantasía no pasa al subconsciente y la confundamos con realidad. Bueno, obviamente es productor de nitrógenos, como dije al principio, o sea, lo que hace es procesar hidrógenos de los centros emocionales e intelectuales. Entonces, si mi centro emocional e intelectual produce hidrógenos pendorchos, el mental consume eso y los nitrógenos que produce van a ser iguales, ¿bien? Que terminan siendo basura mental, pensamientos que son involuntarios, de porquería, que retroalimenta el centro emocional y mental, y así, un ciclo divino donde nunca logramos tener hidrógenos buenos, y como no los tenemos, seguimos retroalimentando el círculo. Bueno, eso, el mental, esto que les decía, hace que los pensamientos vayan lo más posible a la huevera vacía. Cuando va a otra, es muy difícil distinguir imaginación de realidad. Uno empieza a actuar a través de faltantes, esto que les decía. Bueno, nada, las octavas proyectivas tienen que estar equilibradas en sus tres espacios matriciales para uno no terminar realizando una proyección virtual de nuestra imaginación en el espacio mental faltante, creando algo que en realidad no existe, pues no tiene su correspondencia respectiva en el etérico y en el físico. Bueno, ya me repasé de media hora. No sé. Bueno, el supramental y el espacio matricial metamental, igual eso recién, si bien es algo que se dijo al principio, ahora como que lo retomamos con Nodin y va a ser medio complicado. Yo en este caso, más que entender que la mente muta y traspasa, digamos, las limitaciones de la realidad física conocida, digamos, yo me resulta mejor verlo del otro lado, digamos, las formas reales están allá, son superlativas a todas las formas, de todos los espacios matriciales, vectoriales, todo. Y eso después se refleja en formas diferentes según las posibilidades de cada realidad subjetiva. El supraconsciente no trabaja como lo demás con runas, sino que directamente los alfas y analfas, digamos, los conecta a otras realidades, así, no sé cómo decirlo, a través de la subcapa supraconsciente de la capa mental. Entonces hace PAM y enlaza con los mundos superiores sin pasar por, digamos, todas estas subcapas etéricas y del físico que nos condicionan, porque tenemos, bien, traspasa eso y se va directo para arriba. De todas maneras, yo lo que, y ya es, por eso digo, por experiencia, yo creo que uno lo que hace es como así, rasca, así un poquito, hace un pequeño agujerito, una mirilla y mira para arriba. Yo esto de traspasar al otro lado de lo que habla el artículo, yo creo que difícilmente tenga retorno, porque volverías. Una vez que vas del otro lado, o sea, para ir del otro lado tuviste que hacer todo un proceso que yo después creo que es muy difícil volver, salvo que uno pase a través de ciertos mecanismos de protección que por ahí nos ponen para poder ver algo y después bajar, pero es más raro, básicamente. Nada, de todas maneras yo creo que hay una idea que a veces tenemos de que todo es mejor del otro lado, que obviamente sí, seguramente todo es mejor que acá, pero entender creo que en el fondo es una pavada, porque vinimos acá a hacer algo acá
Y ya vamos a tener, o sea, lo vamos a hacer, lo hicimos, ya está hecho y lo vamos a hacer también, todo lo que haya que hacer allá. Y el tiempo o el no tiempo allá, lo tuvimos y lo tendremos y lo tenemos. Bien, pero el tiempo de acá es este. Entonces, es tiempo de hacer lo que vinimos a hacer acá, ahora, no de añorar permanentemente lo que hay allá. Si uno pudiera hacer lo que hay acá conectado allá, bueno, claro, pero no es tan fácil. Bien, entonces, pero para poder hacer eso también, hacer esta conexión, yo creo, y con esto me voy, que lo primero que hay que hacer es reciclar nosotros los pensamientos. Porque uno así le aliviana el trabajo al mental, a esos procesos del mental. Y entonces tiene sobrantes para poder ponerse a hacer las cosas complejas que a nosotros nos van a habilitar, conexiones, sentidos multiempáticos, todas esas cosas que no tenemos habilitadas porque nuestro mental no para de hacer todas las pelotudeces que nosotros no hacemos. O sea, el mental, ¿qué se la pasa? Barriendo, pasa la escoba acá, nunca termina de pasar la escoba a esta pieza. ¿Bien? Entonces yo necesito que limpie los vidrios y no llega nunca a limpiar los vidrios para que yo pueda ver qué hay más allá de la ventana, porque está todo el tiempo barriendo y la mugre se me acumula y no logra terminar de sacar la tierra. Entonces si yo barro las hojas, ya está, no lo tiene que hacer, yo barro las hojas, levanto la escoba y saco la tela de araña, el mental le ahorro tantos procesos que se pone a hacer lo interesante, que es lo que nosotros queremos que haga. Bueno, no me pasé tanto, pensé que iba a durar mucho más. Espero se haya entendido algo y si no, bueno, cosas que pasan. Nos vemos. Adiós.